Hace casi 2 milenios, la próspera y soleada ciudad de Pompeya brillaba intensamente como el destino vacacional soñado para la poderosa élite de la antigua e imponente Roma clásica. Sus bulliciosas calles de piedra rebosaban de un intenso comercio diario, con panaderías humeantes, inmensas termas públicas y coloridos frescos adornando todas las lujosas viviendas. Ubicada muy cerca de la hermosa y vibrante Nápoles, esta magnífica urbe ignoraba por completo el inmenso y letal peligro oculto que dormía silenciosamente bajo el gigantesco Vesubio. Durante más de 700 largos y tranquilos años, este colosal volcán había permanecido en un profundo letargo, sin mostrar jamás la menor señal de su destructiva y fiera potencia. Los confiados pompeyanos pensaban erróneamente que era solo una montaña inofensiva, completamente cubierta de viñedos muy fértiles y hermosos paisajes verdes que deleitaban la vista. Absolutamente nadie en la región podía siquiera imaginar que en su inmenso y oscuro interior de roca se estaba gestando lentamente una de las mayores tragedias de todo el mundo antiguo. Unos pocos días antes del gran y devastador desastre en el año 79, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar repentinamente con una insistencia inusual y muy preocupante. Hubo varias sacudidas bastante fuertes y alarmantes, pero la gente no huyó en absoluto. Estaban muy acostumbrados a los constantes sismos menores que afectaban a aquella bella región. Un terremoto sumamente destructivo ocurrido 17 años atrás les hizo creer firmemente que estos nuevos y constantes temblores eran algo totalmente pasajero y sin mayor peligro. Continuaron alegremente con sus rutinas cotidianas, comprando en el gran foro central y disfrutando del rico arte, ignorando de forma trágica la letal advertencia de la Madre Tierra. Si te apasiona descubrir a fondo los grandes y fascinantes enigmas del mundo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Memoria el Tiempo, para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Finalmente llegó la fatídica y oscura fecha. Era el 24 de agosto, o quizá finales del mes de octubre, según las nuevas y reveladoras investigaciones de la ciencia arqueológica. La tranquila mañana transcurría con total y absoluta normalidad, bajo un cielo azul muy despejado que muy pronto se convertiría de manera irremediable en un infierno total y sofocante. De forma repentina, exactamente a la 1 de la tarde, un estruendo brutal y ensordecedor rasgó violentamente el aire y sacudió por completo los fuertes cimientos de la hermosa ciudad de Pompeya. El imponente y majestuoso monte Vesubio había despertado con una furia incontrolable y salvaje, liberando de golpe toda la inmensa presión contenida y acumulada durante tantos siglos. Una monstruosa y apocalíptica explosión inicial lanzó una inmensa columna de gas ardiente y densa ceniza a más de 30 largos kilómetros de altura hacia la atmósfera en aquel día. Parecía un árbol de pino gigantesco y amenazador alzándose hacia las altas nubes, oscureciendo velozmente el sol brillante y bloqueando toda la luz diurna en cuestión de pocos minutos. El deslumbrante y alegre día se transformó rápidamente y sin previo aviso en la noche más oscura, pesada y aterradora que aquellos pacíficos ciudadanos habían visto en toda su existencia. El pánico generalizado se apoderó velozmente de las calles. Los gritos desesperados resonaban con fuerza, mientras una extraña e inquietante lluvia comenzaba a caer sobre los presentes. No era agua pura y cristalina lo que caía del cielo repentinamente plomizo, sino una intensa, pesada y constante lluvia de pequeñas piedras pómez mezcladas con muchísima ceniza gris. Las ligeras pero incesantes rocas volcánicas golpeaban sonoramente los tejados y las empedradas calles, acumulándose a un ritmo vertiginoso por cada rincón de la gran ciudad de piedra. Ante la inesperada oscuridad envolvente y la molesta lluvia de escombros, la inmensa mayoría de los habitantes decidió buscar un buen y seguro refugio en el interior de sus viviendas. Cerraron a cal y canto sus grandes puertas y pesadas ventanas de madera, confiando ciegamente en que los sólidos muros de ladrillo y piedra lograrían protegerlos de aquel inmenso mal. Pero la inmensa y agobiante cantidad de piedra pómez y densa ceniza no dejaba de aumentar sin tregua alguna, bloqueando por completo todas las salidas y atrapándolos irremediablemente. Con el angustioso paso de las tensas y largas horas, la densa capa de escombros grises acumulados en las calles alcanzó velozmente varios metros de enorme altura y muchísimo volumen. El aire respirable se volvía cada vez más denso, caliente y sumamente pesado, cargado de nocivos gases sulfurosos que dificultaban enormemente la capacidad de respirar con normalidad. Los fuertes techos de las hermosas viviendas, que no estaban en absoluto diseñados para soportar tanto peso extra y continuo, comenzaron a crujir con una fuerza que aterraba a todos.
Muchas sólidas e imponentes estructuras arquitectónicas cedieron de forma repentina bajo las pesadas toneladas de rocas acumuladas, colapsando tristemente sobre las asustadas familias. Quienes intentaban salir desesperadamente se encontraban con un paisaje desolador, extraño y lunar, viéndose obligados a caminar sobre metros de piedra flotante y ceniza muy resbaladiza. Algunos pocos valientes y decididos lograron escapar a duras penas en las primeras horas críticas, corriendo aterrorizados hacia el agitado mar o hacia los campos verdes más alejados. La larga e interminable noche entera fue una agonía absoluta de ruidos aterradores, temblores de tierra constantes y una densa e insoportable asfixia muy generalizada en cada rincón. A la mañana siguiente, cuando todo parecía perdido, el colosal volcán preparaba en silencio su golpe final y más devastador para borrar a la ciudad de Pompeya de la faz de la tierra. La enorme y altísima columna de densa ceniza y gases tóxicos colapsó brutalmente sobre sí misma, al no poder sostener ya todo su increíble e inmenso peso en lo alto de la gran atmósfera. Este catastrófico colapso generó los temidos flujos piroclásticos, unas enormes y destructivas nubes de gas tóxico y ceniza ardiente, bajando a gran velocidad por la empinada ladera. Estas imparables avalanchas letales de fuego y roca descendieron por la falda del monte Vesubio a cientos de kilómetros por hora, arrasando y calcinando todo lo que hallaban a su paso. Alcanzaron los gruesos muros de la bella ciudad romana de forma casi inmediata y fulminante, sin dar a los aterrorizados y exhaustos habitantes absolutamente ninguna opción real de huir. La altísima y extrema temperatura de esa mortal nube destructora oscilaba entre 300 y 600 grados centígrados, un inmenso calor capaz de derretir metales en un instante. El terrible impacto final fue absolutamente fulminante. El inmenso y extremo calor de aquella mortal nube terminó con sus vidas de un modo totalmente y tristemente instantáneo ese día. Todo ocurrió en una simple y brevísima fracción de segundo, sellando trágicamente el ineludible destino de miles de personas asustadas y atrapadas dentro de sus hermosos hogares romanos. La próspera y siempre ruidosa Pompeya fue silenciada para toda la eternidad, quedando sepultada completamente bajo una espesa, pesada y ardiente capa de material volcánico y ceniza gris. La rica y elegante ciudad vecina de Herculano también sufrió un destino muy similar y doloroso, siendo cruelmente borrada del mapa para siempre por la misma furia de la madre naturaleza. Pero en medio de tanta desolación, oscuridad y muerte, hubo una brillante luz de gran esperanza para todos aquellos que supieron leer sabiamente las sutiles señales unas horas antes. Investigaciones arqueológicas muy recientes demuestran de manera concluyente que muchísimos valientes habitantes lograron huir a tiempo y sobrevivir sanos y salvos a aquel gran desastre. Al sentir los primeros y fuertes terremotos previos a la erupción, cargaron a toda prisa sus bienes más valiosos y abandonaron la peligrosa ciudad de manera muy oportuna y decidida. Se refugiaron apresuradamente en otras prósperas y lejanas ciudades costeras muchísimo más seguras, como la gran y vibrante Nápoles, la vieja urbe de Ostia o la lejana y tranquila Cumas. Antiguos y fiables registros históricos confirman hoy que varias decenas de familias pompeyanas desplazadas lograron milagrosamente reconstruir sus rotas vidas con tesón y paciencia. Se integraron perfectamente y con gran esfuerzo en otras grandes y ricas regiones del inmenso imperio romano, logrando superar maravillosamente su inmensa, dolorosa y gran pérdida total. Ellos fueron la prueba viviente, clara y emocionante de que el indomable espíritu humano puede prevalecer y resurgir con fuerza, incluso ante las peores y más destructivas catástrofes. Sin embargo, la impresionante y gran ciudad original quedó completamente enterrada y oculta bajo casi 6 enormes metros de densa ceniza, desapareciendo de la vista humana durante siglos. Si te está gustando esta inmersión en la antigua Roma, apoya nuestro contenido dejándonos un like y suscríbete para descubrir más episodios de Memoria del Tiempo. Durante siglos, la mítica Pompeya fue literalmente borrada de todos los mapas romanos existentes y olvidada casi por completo por la humanidad entera durante incontables y largos siglos. La indomable naturaleza reclamó muy pronto todo el terreno devastado, creciendo nueva, vigorosa y verde vegetación sobre lo que mucho antes fueron calles ruidosas y plazas muy llenas. Pasaron exactamente más de 1700 largos y silenciosos años, en los que absolutamente nadie recordaba con exactitud dónde se alzaba verdaderamente esta gran y espléndida urbe. Pero en el ya lejano año 1748, el entusiasta rey Carlos VII impulsó y financió unas grandes y pioneras excavaciones exploratorias en aquella misteriosa zona.
Los asombrados y exhaustos trabajadores comenzaron a desenterrar poco a poco un verdadero e inigualable milagro arqueológico que dejaría al mundo entero completamente mudo de la sorpresa. La densa y pesada ceniza volcánica había actuado mágicamente como un sello inquebrantable y perfecto, conservando la ciudad entera de una forma impecable, asombrosa y sin ningún precedente. Descubrieron intactas viejas panaderías de piedra que aún tenían el viejo pan horneado perfectamente reconocible, como si el caprichoso tiempo se hubiera detenido de golpe en ese instante. Los vivos y brillantes colores de los hermosos y detallados frescos en las lujosas y enormes villas romanas seguían siendo tan deslumbrantes e impactantes como en su mismísimo primer día. Incluso encontraron con gran emoción innumerables grafitis tallados en las viejas paredes, divertidos mensajes cotidianos que nos hablan de gran amor, encendida política y negocios diarios. Las pequeñas tabernas populares aún conservaban sus enormes y pesadas vasijas llenas de vino seco, revelando fascinantes detalles íntimos de la rica y agitada vida social de la antigua Roma. Fue exactamente como abrir de par en par una gigantesca e iluminada ventana mágica directamente hacia el vibrante, ruidoso y glorioso pasado del inmensamente poderoso y gran imperio romano. Uno de los momentos más conmovedores e icónicos de las excavaciones posteriores fue la creación posterior de moldes de yeso blanco, revelando los últimos gestos de los pompeyanos antes de morir. Contrario a lo que muchísima gente cree hoy, estos no son cuerpos humanos petrificados en dura piedra por el intenso e insoportable fuego de aquel enfurecido y letal volcán. Cuando las personas y los animales quedaron trágicamente enterrados en la ceniza caliente, sus cuerpos orgánicos se descompusieron muy lentamente bajo el inmenso peso de toda la gran roca. Con el larguísimo paso de los lentos años, dejaron unas grandes y precisas cavidades totalmente vacías en la roca endurecida que conservaban a la perfección su última y desesperada forma. Los ingeniosos y brillantes arqueólogos italianos decidieron rellenar inteligentemente estos huecos con yeso líquido para extraer las figuras intactas sin dañar absolutamente nada del sitio. El verdaderamente asombroso y triste resultado final nos permite ver y sentir las solemnes y dramáticas posturas de aquellos pobres habitantes en sus últimos y angustiosos momentos de vida. Es un recordatorio profundamente respetuoso, silencioso y solemne de la inmensa y tremenda fragilidad de la corta vida humana ante el inmenso, brutal e incontrolable poder de la naturaleza. Hoy en día, recorrer a pie las empedradas, silenciosas y viejas calles de la ciudad de Pompeya es una experiencia sobrecogedora, enormemente emotiva y muy inolvidable para cualquier viajero. Puedes admirar con calma el enorme y bello foro público central, el gran anfiteatro de gladiadores y los imponentes templos sagrados donde rendían devoto culto diario a todos sus dioses. Se estima con mucha firmeza entre los grandes expertos que aún queda por excavar y descubrir casi un tercio de la inmensa ciudad original, guardando celosamente nuevos e increíbles secretos. Los arqueólogos actuales siguen trabajando sin descanso con un extremo y minucioso cuidado para proteger este frágil e inestimable patrimonio de toda la humanidad actual. El imponente y amenazador monte Vesubio sigue alzándose majestuoso en el horizonte azul, siendo todavía hoy uno de los volcanes activos más estrechamente vigilados de todo el inmenso mundo. ¿Qué te parece la verdaderamente asombrosa historia de romanos que lograron sobrevivir? Déjanos tu comentario aquí abajo. Te leemos. Aunque la gran y dolorosa tragedia humana fue inmensa, el incalculable, asombroso y rico legado de esta espectacular urbe nos ha regalado un conocimiento inmenso y profundo. Nos ha permitido comprender con una grandísima exactitud cómo vivían sus días, qué variados alimentos comían en sus ricas mesas y cómo amaban apasionadamente en la espléndida antigüedad. Las ricas, delicadas y hermosas joyas encontradas en las cenizas nos hablan de una próspera sociedad muy sofisticada, con unos gustos sumamente refinados y un enorme talento artístico real. Sus modernos, complejos y grandiosos sistemas de distribución de agua y alcantarillado demuestran claramente el brillante y avanzado nivel técnico de la enorme e insuperable ingeniería romana. Cada piedra labrada que es desenterrada con extremo cuidado es una voz antigua y silenciosa que relata pacientemente una historia de gran triunfo, alegre rutina y un fin trágico e inesperado. La bella Pompeya no es solo un yacimiento arqueológico más, es una auténtica e inmensa máquina del tiempo real que nos conecta de forma directa y sumamente íntima con todos nuestros ancestros. Nos enseña de frente y sin tapujos que la poderosa madre naturaleza tiene un inmenso y brutal poder capaz de cambiar por completo la historia de una civilización en un solo y fatídico instante.
Los sumamente valiosos y detallados registros escritos de Plinio el Joven, quien observó todo de lejos a salvo, son completamente fundamentales para entender a fondo el evento cataclísmico. Sus detalladas, angustiosas y largas cartas describieron la enorme y tóxica nube de densa ceniza con tanta precisión visual, que hoy la exigente gran ciencia moderna avala todo sin dudarlo. Gracias a sus asombrosos y precisos escritos, sabemos exactamente cómo actuó el fuego mortal, y cómo el claro y hermoso cielo azul se oscureció en pleno día para asombro y terror de todos allí. A pesar de la total, abrumadora y profunda desolación, la gran y heroica historia de los muchos refugiados en otras urbes seguras nos brinda un brillante final de muchísimo consuelo y pura paz. Demuestra firme y contundentemente la inmensa, asombrosa e inquebrantable resiliencia de la civilización romana y su rápida e increíble capacidad para reponerse de esto y seguir adelante hoy. El inmenso y poderoso gobierno imperial en Roma envió de inmediato y sin dudarlo grandes ayudas materiales para las extensas zonas afectadas, mitigando el gran y doloroso daño causado aquel día. Se reconstruyeron rápidamente los viejos caminos destruidos y se apoyó económicamente a las familias desplazadas para que pudieran empezar desde cero otra vez con muchísima y gran dignidad vital. La dolorosa tragedia volcánica fortaleció enormemente los profundos e inquebrantables lazos de la inmensa comunidad romana en esa gran y próspera región del soleado sur de la bella península. Visitar hoy en día sus antiguas, evocadoras y románticas ruinas silenciosas es rendir un muy sentido y profundo homenaje de respeto a todos aquellos que vivieron y murieron en aquel lejano día. Sus viejas y sólidas casas de piedra labrada nos recuerdan constantemente lo inmensamente efímero de nuestra corta existencia humana y el inmenso e incalculable valor de nuestro frágil presente. La bellísima e inolvidable ciudad se mantiene orgullosa como un gran y eterno monumento a la vibrante vida interrumpida bruscamente, pero eternizada y guardada para siempre por la gris ceniza. El duro e impactante contraste entre los deslumbrantes colores de los grandes frescos y la sombría ceniza volcánica es una potente, poética y maravillosa metáfora visual del triste y veloz suceso. Es un rincón verdaderamente único en el planeta donde el gran arte y la tragedia más absoluta se abrazan eternamente bajo el majestuoso volcán que aún los observa en un total y absoluto silencio. Absolutamente ningún otro sitio histórico en todo el mundo nos ofrece una visión tan espectacular, completa y sumamente detallada de lo que fue el antiguo, glorioso e imponente imperio romano. La legendaria ciudad de Pompeya seguirá fascinando profundamente a las futuras generaciones venideras, revelando con gran y paciente calma cada uno de sus infinitos, maravillosos y bellos secretos. Todos recordaremos siempre a esta inmensa y bellísima joya italiana como la brillante e inmortal ciudad que el enfurecido volcán jamás pudo borrar por completo de la gran historia de la humanidad. Gracias a los increíbles avances de la gran ciencia moderna actual, su fascinante y rica historia junto con su vibrante e indomable espíritu sobreviviente vivirán para siempre en la memoria colectiva. Esta gran aventura nos recuerda lo afortunados que somos al poder admirar esta inmensa belleza ancestral, sin temer que un cielo ardiente y destructivo colapse sobre nosotros de manera tan repentina. Si quieres continuar disfrutando de más contenido épico, haz clic ahora mismo en el vídeo que aparece en pantalla. Nos vemos en el próximo episodio de Memoria del Tiempo.